Hola a todos, sean ustedes bienvenidos una vez más. Gracias por hacer sintonía con esta emisora, por donde estamos emitiendo una vez más estas clases por radio, teniendo en cuenta pues la emergencia sanitaria, el COVID, por el cual pues no podemos estar reunidos en nuestras aulas. Entonces hoy una vez más estamos llegando a ustedes. En el día de hoy estamos abordando un tema relacionado con los principales autores de la pedagogía moderna. El objetivo es conocer el aporte de estos autores de la pedagogía moderna en términos de educación. Hoy, un grupo de 3 docentes estamos orientando esta clase. Entre esos, pues, está Alexis García Perdomo, quien les habla, Alexander Bamón Montenegro y Jason Chayán Trujillo. Entonces, los invitamos a que estemos muy atentos. Vamos a iniciar hablando de Juan Amos Comenio. Pues que en latín Comenio significa comesci, ¿sí? Entonces para que pues lo tengamos como dato, fue un teólogo, filósofo, pedagogo, el cual nació en la actual, a lo que hoy en día se reconoce como República Checa. Este fue un hombre cosmopolita, universal, convencido de que la educación es el papel importante en el desarrollo del hombre. Comenio pues fue también un profesor, fue rector en algunas ciudades europeas hasta que se dio el inicio de la Guerra de los 30 días. Fue invitado en 2 ocasiones, una vez en 1638 a Suecia para hacerse partícipe de las reformas educativas, y también en 1641 invitado por el gobierno inglés con este mismo objetivo. Dentro del legado que deja Comenio a la educación es algo muy importante. Hace relación a que este fue el primero en que habló de la primera escuela o de la escuela materna. No la consideraba como una institución fuera de la familia, pero sí la primera en transmitir una serie de valores al niño. Entonces decía que la familia también debía educar y aportar otras enseñanzas, pero según Comenio, la madre era la primera en hacer ese papel educativo en su hijo. Dentro de los aportes que hizo también Comenio a la educación, propuso un programa para hacer amena y no tediosa la educación. La llamó Pampaedia o Pampasofia, que significaba educación universal. Decía que los niños se les debía enseñar gradualmente, se debía entrelazar de la manera más natural conceptos elementales hasta llegar a los más complejos. Comenio también escribió el estudio que tenía que ser completamente práctico, grato, de tal manera que se hiciera una escuela auténtica, divertida. Y por último, pues también opinaba que la escuela debía centrarse no solo en la formación de la mente, sino centrarse en la formación de la persona, incluir desde lo moral y lo espiritual. Por otro lado tenemos también a Jean-Jacques Rousseau, que es como normalmente se le conoce, pero según la castellanización también se le conoce como Juan Jacobo Rousseau. Fue un polímata suizo, francófono. Este fue pues a la vez también escritor, fue pedagogo, filósofo, músico, botánico, naturalista, que aunque fue definido como un ilustrado, pues también presentó unas profundas contradicciones, lo cual lo llevaron a separarse de los principales representantes de la Ilustración. En sus ideas se imprimieron un giro grandísimo hacia la pedagogía, centrándola en la evolución natural del niño y en materias directas y prácticas. Estas ideas políticas pues influyeron en gran medida en la Revolución Francesa y en el desarrollo de las teorías republicanas. Fue muy crítico también de algunos pensamientos de algunos compañeros filósofos. Eh, Rousseau pues, fue uno de los primeros que inició utilizando ese término para que los sistemas políticos basados en interdependencia económica y el interés propio conducían a la desigualdad y el egoísmo. Entonces Rousseau fue uno de los primeros que empezó a utilizar esos términos. Lo hicieron muy conocido, muy famoso, muy popular, 2 frases muy célebres que decían: la primera, el hombre nace libre pero en todos lados está encadenado, y la segunda, que el hombre es bueno por naturaleza. Y dentro del legado literario que deja Rousseau, dado su alejamiento a los enciclopedistas de la época y el enfrentamiento con la Iglesia Católica por las grandes polémicas doctrinas, su estilo literario cambió. Sus obras autobiográficas dieron un vuelo fundamental en la literatura europea, hasta el punto de que fue considerado un autor prerromántico y precursor del romanticismo.
pues tuvo también unas obras que influyeron mucho en su época, que fueron La Julia, La Nueva Eloísa y Emilio. Y pues estas transformaron también la idea de familia. Otras obras muy importantes fue el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Hola a todos. Continuando con nuestra clase de los autores en la pedagogía, hablamos de Johann Heinrich Pestalozzi, conocido también en la lengua española como Enrique Pestalozzi. Nació en Zúrich, Suiza, el 12 de enero de 1746 y falleció en Bruck el 17 de febrero de 1827. Influyente pedagogo, educador y reformador suizo. Dirigió su labor hacia la educación popular. Su método se basa en observar, medir, dibujar, escribir y así enseñar a distinguir la forma de cada objeto, siempre de las cosas simples a lo más difícil. Pestalozzi promulgó la importancia del juego en el proceso pedagógico del niño, pero hacía un llamado de atención con relación al libertinaje en él, para que los niños no fuesen a lastimarse. Este pedagogo defendía la individualidad del niño y la necesidad que los maestros fueran preparados para lograr un desarrollo integral del alumno más que para implantar los conocimientos, donde el maestro tiene una confianza muy grande en las capacidades del niño. Este gran pedagogo nos dejó unos escritos muy importantes, en las cuales podemos destacar algunas frases como estas. Un niño que no se siente querido difícilmente puede ser educado. Nos regala para reflexionar. La educación es desarrollo natural, progresivo y sistemático de todas las facultades. Ahora le toca el turno a otra gran pedagoga, psiquiatra, psicóloga, científica, médica, devota católica, feminista y humanista italiana. Su nombre, María Montessori. Nació el 31 de agosto de 1870 en Chiaravalle, Italia, y falleció el 6 de mayo de 1952 en Norwich, en los Países Bajos. María Montessori fue la primera mujer en graduarse en medicina en Italia. Es muy conocida por haber creado el modelo pedagógico que conocemos como método Montessori. La pedagogía Montessori sostiene que no hay mejor forma de aprender que estando en contacto directo con el entorno. Esto facilita en gran medida el juego libre del alumno, es decir, explorar e interactuar con todo lo que lo rodea. La metodología Montessori está basada en el propio autodescubrimiento del alumno a través del juego, la imaginación, la concentración o la colaboración con sus compañeros. Y estos son algunos de los motivos principales por los cuales la pedagogía Montessori se aleja del sistema tradicional, basado en unos criterios de evaluación poco flexibles y espontáneos. Otros aparte del método Montessori es aprender jugando y el entorno preparado. Una de mis grandes posibilidades de conocer el método Montessori ocurrió precisamente en Italia y les cuento esta experiencia porque me causó mucha impresión cuando llegué al instituto y me encontré que los baños eran pequeños, justo a la medida del niño, que los bebederos de agua también eran justos a la medida del niño, que los pupitres y el entorno como tal era un colegio que parecía diminuto, precisamente para hacer que el niño trabajara en un entorno más cómodo. Me llevé una muy grata impresión y esta experiencia se la comparto. Ahora seguimos con nuestro siguiente autor. Muchas gracias. Para finalizar nuestra clase sobre pedagogía moderna, vamos a terminar con John Dewey. Nació el 20 de octubre en Vermont en 1859, murió en Estados Unidos el 1 de junio de 1952. Fue pedagogo, filósofo y psicólogo estadounidense. John Dewey fue el filósofo estadounidense más importante de la primera mitad del siglo XX. Fue la figura más representativa de la pedagogía progresista en Estados Unidos. Aunque se conoce más por escritos sobre educación, Dewey escribió influyentes tratados sobre arte, lógica, ética y democracia. Su principal postura se basa en que solo se podrá alcanzar la plena democracia a través de la educación y la sociedad civil.
Por un lado, es criticado por los conservadores fundamentalistas y por otra parte es considerado el precursor, inspirador de los formadores, partidadores de una enseñanza centrada en el niño. Desde el punto de vista sociohistórico, hay que tener en cuenta la peculiar momento que vivió Estados Unidos, movilidad de las fronteras estadounidenses y la colonización de nuevos territorios, dificultad y permeabilidad de la organización social, estratificación social flexible, relativización de los principios y prácticas de herencias históricas, forma de vida, democracia. Dentro de las propuestas teóricas, Darwin es considerado como formulador de creencias de construcciones humanas provisionales. Darwin critica el enfoque clásico sobre el conocimiento. El principal concepto relacionado es sobre el conocimiento a través de la experiencia. La experiencia ocurre continuamente porque la interacción de la criatura viviente y las condiciones que la rodean están implicadas en el proceso mismo de la vida, en condiciones de resistencia y conflicto, determinando aspectos y elementos del yo y del mundo implicable en el que está la interacción, recalifica la experiencia con emociones e ideas de tal manera que surge la interacción consciente. Lo que él propone es la reconstrucción de las prácticas morales y sociales y también de creencias. A través de eso escribe el libro En Religion on School 1908. Recomienda que la escuela pública no imparta instrucciones religiosas de ningún tipo por ser esta práctica. Según él, causa la división y conflictos en una sociedad plural. Adicional, mantiene una posición crítica respecto a la sociedad industrial y una distancia enorme respecto al marxismo. La educación progresiva debemos contraponerla a la concepción educativa tradicional. Darwin rechaza un conjunto de doctrinas pedagógicas de variado signo. La educación como preparación, la educación como desenvolvimiento, la educación como adiestramiento de la facultad, la educación como formación. La escuela para Darwin se concibe como reconstrucción del orden social. El educador es un guía y orientador del alumno. De esta forma es que surge el llamado método de caso. Muchas gracias. Con este último autor sobre la pedagogía moderna le damos cierre a la clase. Espero que haya sido una clase agradable, amena y que hayan entendido el contenido que hemos podido a través de mis compañeros darles a conocer sobre la pedagogía moderna.